Vamos ahora mismo a dar inicio a este segundo momento de esta jornada, donde vamos a tener dos muy buenas presentaciones, dos amigos, una amiga y un amigo que van a compartir sus reflexiones, sus experiencias. Ya estamos hablando aquí con Edwin Crowe, Pilo para los amigos, amigo de la Universidad Austral, psiquiatra de formación que lleva muchos años trabajando, implementando las prácticas de mindfulness en el sur de Chile. Con Pilo nos conocemos hace muchos años, partimos en un taller, ¿te acuerdas? Y desde ahí hemos estado en contacto y muy fraternalmente hemos estado compartiendo. No sé cuántos años, ya perdí la cuenta. 10. 10. Mejor no sigamos por ahí. Y bueno, quiero invitarte, Pilo, a que tú nos compartas ahora. Tenemos 25 minutos, luego vamos a tener otra presentación y vamos a tener también un tiempo para escucharnos y compartir. Pilo nos va a hablar sobre la relación entre resiliencia, mindfulness y compasión. Así que el tiempo es todo tuyo, Pilo. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Claudio, Roberto, por la invitación. Veo hartas personas, no puedo dejar de confesarles que siento un poco de ansiedad pantallística, ¿ah? De tantas personas, pero bien. ¿Ah? Así que me animo, ¿verdad?, doblemente a poder compartir reflexiones junto con ustedes. Y cuando recibí esta invitación, me puse a trabajar en algo, a preparar una presentación, y después de algunos días dije, estoy puro leseando, ¿verdad? No quiero esto, quiero proponer hablar de otra forma, hablar desde algo que en mi experiencia siempre me ha apasionado, que es el arte, y he estado navegando en estos últimos años con el tema de la resiliencia, palabra que me provocaba un cierto escozor hasta hace bastante poco, ¿ah? Ya que mientras más popular un concepto, ¿verdad?, más escozor me produce, ¿ya? Siempre he tenido como algo medio posicionista en mi vida, entonces me pasaba algo en esa línea, pero debo confesar de que en el concepto de resiliencia hay algo que de verdad tenemos que recoger, que de verdad tenemos que integrar, y que de verdad creo que nos puede aportar mucho, especialmente en estos duros momentos que estamos viviendo en la mitad de la pandemia, ¿ah? Entonces, doble motivo para acompañarnos, ¿verdad?, en estas reflexiones que quiero hacer con ustedes, ¿ah? Entonces les comparto la pantalla, avísenme si es que se está reproduciendo en forma correcta. Está Porque perfecto. ya. Ahí entonces la comparto con ustedes, el título. Eh, y lo titulé de esta forma: Resiliencia, Mindfulness y Compasión, imágenes para reflexionar, ¿ah? Que nos acompañemos y simplemente nos dejemos eh, 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 llevar, ¿ah?, por ciertas imágenes y cómo ellas pueden de otra forma evocarnos ciertos conceptos que tienen que ver con la resiliencia, con la compasión, con la capacidad de estar atentos a lo que ocurre en el momento presente, y cómo esos pueden interactuar, danzar entre sí y llevarnos a un mejor lugar. Eh, Quería partir con este cuadro, ¿ah? Esta pintura pintada por Théodore Géricault, un pintor francés del romanticismo, de este romanticismo, ¿verdad?, temprano, que representa un hecho real que ocurrió en las costas africanas, en las cuales se hundió un barco, el Medusa, ¿ah?
mucha gente alcanzó a armar balsas con las cuales trataron de llegar a la costa africana, y que fue un verdadero martirio. Se empezaron a comer entre ellos, a beber agua de mar, empezaron a enloquecer, empezaron a tirar personas abajo. ¿Ah? Y ustedes pueden ver en este cuadro la sensación de zozobra gigante, esta ola que se viene aquí a mano izquierda, ¿ah? Que viene abalanzándose sobre ellos, los cadáveres, esta persona taciturna, como perdiendo la esperanza, algunos ahí como tratando tal vez, hay otro navío ahí que puede estar cerca, que tal vez están por eso levantando esa sábana para ser vistos, ¿ya? La angustia, el hambre, es posible verlo acá, el sufrimiento en toda su expresión en el cuadro. Creo que habla de algo que yo creo que es imprescindible tener claro. No hay resiliencia sin trauma, no hay la capacidad de sobreponerse ni de recobrarse de algo sin entenderlo como a partir de algo que nos ha afectado profundamente, ya sea en forma crónica, en forma aguda, en forma traumática, en forma cotidiana, ¿ya? Puede parecer muy de perogrullo esto, pero definitivamente lo uno es el contrapunto de lo otro. Hay una dialéctica ahí, no hay un uno sin el otro, en el cual es necesario saberlo. En este cuadro del naufragio de la Medusa, de la balsa de la Medusa, podemos ver esa sensación de trauma tan evidente, tan dramática, por así decirlo. Y de aquí empiezo como a querer compartir con ustedes este otro cuadro de Joseph Turner, ¿verdad? Un pintor inglés que dedicó gran parte de su obra a pintar barcos, así decir. Él pintaba barcos, pintaba marinas, ¿verdad? Y barcos, pero sin un gran afán, ¿verdad? Reflexivo ni nada por el estilo, pero sin embargo ha pasado a la historia, ¿verdad? Como uno de los grandes representantes de estados anímicos y de estados, ¿verdad? Psicológicos que pueden partir a partir de reflexiones asociadas al océano y a lo que ahí ocurre. Y uno de estos cuadros, ¿verdad? Que son unos navíos, son varios navíos, como ustedes pueden ver aquí, que están en la mitad de una tormenta. Son navíos daneses, decía él. Y lo que me interesó en este cuadro, que tal vez representa una forma bella, la no resistencia, el aceptar el movimiento de lo que ocurre bajo nosotros como una forma tal vez indeseada, un movimiento absolutamente por sobre lo que estamos esperando, o que de pronto toma un ritmo que no esperábamos, y que de una otra forma la habilidad que podamos desplegar para poder lograr lidiar con ese movimiento inesperado, bueno, eso lo podemos entender como una actitud resiliente, lo podemos entender como una actitud de poder recuperarnos, ¿verdad? Y poder lidiar con eso. También me gusta en este cuadro esos dos navíos allá al fondo, en aguas más calmas, donde de una otra forma tal vez representan como una suerte como de esperanza lejana, como lo vamos a ver en una siguiente pintura que tenemos más adelante, ¿ya? Pareciera que hay algo allá. Miren esa luz allá al fondo, como algo como una suerte como de esperanza que se vislumbra ahí.
y que esos esos barcos parecen ya estar a salvo del movimiento, del tormento de esta zona. Y acercándonos un poco más a algo como tal vez más conceptual, pero que nos puede ayudar, por supuesto que muchos de nosotros saben de que el concepto de resiliencia usado, reutilizado, manoseado y remanoseado ya tiene miles de definiciones, muchas definiciones, y los metaanálisis conceptuales son todos categóricos en señalar de que no existe una única, ¿verdad?, definición de resiliencia, pero es muy interesante lo que las ciencias sociales y la ecología aportan, que son tal vez los que más están trabajando en este último tiempo en resiliencia, incluso creo más que nosotros en la ciencia psicológica. Judy Rodin, por ejemplo, que trabaja desde la recuperación de ecosistemas, plantea que la resiliencia es la capacidad de cualquier entidad, individuo, comunidad, organización, un sistema natural, para prepararse para las perturbaciones, para recuperarse de las conmociones y tensiones, y para adaptarse y crecer a partir de una experiencia disruptiva. ¿Ya? Y aquí yo creo que es como bien interesante, porque desmenucemos un poquito el concepto. La resiliencia tiene 5 elementos que por lo menos hoy por hoy han sido bastante aceptados y reconocidos como elementos intrínsecos en la idea de resiliencia. Uno es la capacidad de prevenir, es decir, la capacidad de poder evitar de que algo llegue a ocurrir en cierta forma, y que sea disruptivo, que sea traumático, que sea difícil para nosotros. El segundo concepto es el concepto de enfrentar, ¿ya? Es decir, la habilidad para poder encarar algo duro, algo traumático, algo difícil, algo adverso. Yo, llegada a esa situación, soy capaz de no hundirme en ese momento. Y la idea que tal vez muchas veces se ha encontrado, o que primariamente en los primeros estudios de resiliencia estaba presente, era la noción de recuperarse, la noción de volver a el bounce back, como se dice en inglés, ¿verdad? El rebotar, y es la capacidad de poder recobrar la forma anterior que teníamos y poder seguir adelante. Esa idea también está muy ligada a la idea de resiliencia. Y en los últimos años, yo diría que aproximadamente la última década, se ha ido incorporando el concepto de crecer a partir de la situación adversa. Es decir, yo no regreso solamente a mi posición previa, yo no reboto a donde partí, sino que además puedo llegar a desarrollar la capacidad de crecer a partir de esa situación difícil, adversa, traumática, ¿ya? Es decir, ya no soy el mismo, sino que crezco. Eso es lo que se ha llamado el post-traumatic growth, el crecimiento post-traumático, ¿ya? Muy propio en psicooncología, que también ha estado muy en boga como concepto en el último tiempo. Y el último concepto que se ha ido incorporando en forma creciente a la idea de resiliencia y que nace mucho desde las ciencias ecológicas y sociales, es el concepto de que lo resiliente tiene que ser sustentable, ¿ya? Tiene que poder mantenerse, sostenerse en el tiempo de una forma ecológica, ¿ya? De una forma que permita que se pueda mantener sin ir destruyéndose a sí mismo en el tiempo, sin extinguiendo las propias habilidades, ¿ya? Porque, no sé, yo conozco bien esto desde el punto de vista de los profesionales de la salud. Somos re buenos para prevenir, somos re buenos para enfrentar, somos re buenos para recuperarme. Hasta podríamos ser buenos en crecer, pero créanme que no somos para nada sustentables, ¿ya? Porque tendemos a ir quemándonos con el tiempo, con las décadas,
teniendo insensibilización, ¿verdad? Eso es lo que tal vez pueda ir como siendo bastante evidente en el trabajo, ¿verdad?, de los profesionales de la salud. Entonces, de una otra forma, las habilidades sustentables, ¿ya?, de poder conservarse en ese sentido, empieza a ser algo que empieza a ser integrado en el concepto de resiliencia, ¿ya? Y aquí, bueno, ¿cómo empieza a tocar esto el concepto de mindfulness y de compasión? Los metaanálisis hablan de estas habilidades de la mente resiliente, como digo acá, que están presentes en las personas que son descritas como resilientes. El humor, la flexibilidad, la capacidad de poder sentir pertenencia, de tener un sentido existencial, de verse a sí mismas como optimistas, de contar con habilidades intuitivas, de afrontamiento, de humor, ¿verdad? Pero además son personas que son descritas como capaces de prestar atención al momento presente y además a poder cultivar una actitud compasiva consigo misma y con los demás, ¿ya? Es decir, pareciera que en las habilidades que están identificadas en las personas resilientes, las habilidades de mindfulness y compasión parecieran estar presentes. Y es muy interesante que aquí también yo pongo todas estas flechitas, ¿ya? Al igual que el óctuple noble sendero, nos recuerdan que están todas juntitas, ¿no? Una no puede ocurrir sin la otra, y que son de una otra forma una rueda que gira y que permite que se desarrollen. Es decir, cada una se influye mutuamente a la siguiente. Y bueno, ¿cómo no podría estar representado este cuadro, esta gráfica, ¿verdad?, en la idea de resiliencia? Hace algún tiempo atrás posteé en una red social este cuadro y a propósito de un análisis, ¿verdad?, que me animé a hacer para poder tratar de saber más de él. Esta es la gran ola, ¿verdad?, de Hokusai, un print, ¿verdad?, muy famoso del siglo antepasado, que muestra 3 navíos, ¿ah?, con pescadores, ¿ah?, que van de regreso con sus balsas vacías desde Tokio hacia su lugar de residencia, y que se encuentran con esta tremenda tormenta, ¿ya?, que los azota, ¿ya? Y tal vez lo interesante de este cuadro son como 2 conceptos, ¿ya? No olvidar que lo nocivo, lo no correcto, lo nefasto, en la cultura japonesa va de izquierda a derecha, ¿ya? Como la ola. La ola cae desde la izquierda a la derecha, ¿ya? Entonces tenía que ser desde ahí, desde el concepto gráfico japonés. Lo segundo que quisiera mostrar es estas 3 barcas en 3 momentos. ¿Ah? Son como 3 momentos humanos. Aquí ella pareciera estar ahí como capaz que se salve, capaz que lo logre, capaz que logre sobrellevar, sobreponerse a esa inmensa ola dantesca, monstruosa, son como garras, como ustedes ven ahí la espuma, y capaz que se salve. Está esta segunda barca que parece que va a zozobrar, que parece que va a ser, ¿verdad?, embestida por la ola y no va a tener oportunidad de poder salvarse, ¿ya? Pero allá va, hay otra balsa que pareciera que se va a salvar, que pareciera que está liberada de ser comida por la ola. Y no olvidar al monte Fuji, ¿ya? El monte Fuji, ¿verdad?, en la cultura japonesa es un lugar sagrado, es un lugar que tanto para el sintoísmo como para el budismo es un lugar, ¿verdad?, de refugio espiritual, y que de una otra forma se encuentra en el centro de esta gráfica. Y no olvidar que esta es una de las muchas gráficas que, si mal no recuerdo, son las 42 vistas del monte Fuji,
a la cual pertenece, ¿ya? Entonces, el núcleo, el centro, ¿ya? De esta gráfica es el Monte Fuji como una esperanza espiritual en la cual pareciera que Hokusai quisiese que no olvidásemos. Pareciera que la psicología en el último tiempo empieza a encontrar una creciente evidencia de la relación entre compasión, entre resiliencia y actitud basada en mindfulness, ¿ya? Estos dos artículos no son nada más que un par de botón de muestras al respecto, ¿ya? Este artículo, ¿verdad?, hecho en adolescentes turcos, está muy interesante, muy bien documentado y con buenos test, ¿verdad?, que permiten ir haciéndose una idea, sobre todo en la idea de adolescente. Yo, en mi entusiasmo, ¿verdad?, cuando lo leí, cuando lo vi, decía, por favor, aquí autocompasión para adolescentes, ¿verdad? Y la sociedad va a andar mejor. Yo creo que ahí hay como un tesoro que puede ser explorado por las intervenciones en salud comunitarias. Lo mismo que aquellos que trabajamos en salud también, ya que es una de las áreas en las cuales siento profundo interés y activación, ¿verdad? Para trabajar. Pareciera que sí hay una profunda relación entre los tres conceptos para poder desarrollarlo. Y en ese sentido yo no puedo más que entender esta relación como una relación natural y obvia que se despliega entre estos tres actitudes. Me gusta ocupar la palabra actitud porque siento que son como tres elementos en los cuales ellos danzan entre sí, permitiendo que se despliegue una mayor resiliencia, ¿ya? Es decir, actitudes compasivas, ¿ah? Y actitudes resilientes pueden ir desplegando, como muestro en este árbol de la resiliencia, pueden ir desplegando actitudes que nos pueden ir ayudando a lograrlo. La habilidad de recordar, en sentido, por ejemplo, del sentido, ¿ah? ¿Qué me motiva a que algo sea de cierta forma? La habilidad de escuchar profundamente, de cuidarnos, de no huir de las sensaciones displacenteras, de reconocer las cosas tal cual como son, de simplemente prestar atención, de comprometernos con algo, de vaciar nuestra mente, de recordarnos que no somos algo tan importante en la mitad del universo, ¿ya? Y al fin y al cabo, de estar presentes. Un reconocimiento a mi hija Sofía, que hizo este cuadrito, este dibujo, ¿no? Le pedí que lo hiciera ahí en su tableta digital y le quedó muy bonito. Entonces pareciera, como pongo aquí, ¿verdad?, que pudiera haber una relación desde las raíces, como actitudes básicas que permiten desde ahí desplegarse una resiliencia y desde ella actitudes que pudiesen ir siendo identificadas como resilientes. Y en tiempos donde el individualismo, ¿verdad?, es lo que prima, recordar las palabras de Thich Nhat Hanh, ¿verdad?, en la que él dice que el próximo Buda no tomará la forma de una persona, el próximo Buda tomará la forma más bien de una comunidad que practique la comprensión y la amabilidad amorosa, una comunidad que practique una forma de vivir más consciente. Gracias por la escucha. Muchas gracias, Edwin. Que es sincrónico. Gerardo también compartió esta misma cita un poquito antes en el primer bloque. Sí, lo sabía. Y claro, es como un resonar, ¿no?,
la necesidad de compartir en comunidad. Y bueno, muchas gracias, Edwin, también por traer imágenes. Creo que la imagen que tú nos has traído son muy inspiradoras, y también a veces una imagen ilustra algo que en un momento aparece toda una visión, ¿no? Algo que difícilmente uno podría explicar narrativamente, o requiere más tiempo, más desarrollo, y una imagen de alguna manera sintetiza de manera muy, no sé, muy clara un concepto, y en este caso no solo un concepto, sino una relación y algo tan importante como la resiliencia, el mindfulness y la compasión. Así que bueno, muchas gracias, Edwin, por tu presentación. Vamos a dar paso ahora a una segunda presentación, y luego vamos a tener un tiempo para conversar, para dialogar en este segundo momento. Tenemos aquí a Lorena. Hola, Lorena. Hola, Claudio. Muy bienvenida, estás aquí Hola, en Roberto. casa. Sí, bueno, estás en casa. Hemos compartido muchos momentos con Lorena. Ha sido parte del magíster, del diplomado, es colega. Y bueno, voy a invitarte ahora a que puedas compartir con nosotros cómo podemos pensar o reflexionar sobre la aplicación de mindfulness en el contexto organizacional. Así que muy bienvenida, y te escuchamos muy atentamente, Lorena. Muchas gracias, Claudio. Te pido si me avisas cuando me queden como 5 minutos, porque tal vez me entusiasman cosas pero esos 5 minutos para no dejar de decir o reflexionar de cosas que me encantaría reflexionar con ustedes. Así es que muchas ¿Te lo gracias. escribo o te aviso por voz? ¿Qué No, prefieres? avísame por vos nomás. Vale, te aviso. Súper. Se ve, ¿no es cierto? Muy bien. Súper. Estaba recordando con Catalina, yo voy a presentar mi tesis del magíster, y mi compañera de tesis es Catalina Jacob, y estábamos acordándonos que hace 2 años la defendimos, ¿eh? El 4 de noviembre del 2019, así que es una bonita manera de celebrar el aniversario de tesis, de defensa de tesis. Y eso les quiero presentar hoy día, y me parece súper sincrónico con todo lo que he estado escuchando. No escuché mucho a Gerardo, pero escuché a Rodrigo, escuché ahora a Edwin también con esa última cita. Lo que nosotros hicimos con Catalina fue hacernos la pregunta de cuál es el impacto de un programa de liderazgo basado en mindfulness, y es aplicado en un grupo de líderes emprendedores de Santiago de Chile, particularmente de la comuna de Peñalolén. ¿Mm? Y esto, la verdad es que surge desde que yo soy psicóloga de profesión, psicóloga clínica de formación, y que en la práctica he trabajado mucho tiempo en el ámbito organizacional, siempre dándome cuenta de lo crucial de la figura del líder, y tratando de cruzar esto con el mindfulness, ¿no? Como bien decía... como bien decía Roberto, como tratando de conectar mindfulness con el mundo de la vida, con el mundo concreto en el que actuamos, en el que estamos en el día a día, nosotros y la mayoría de los trabajadores que tienen un jefe, básicamente. Y justo, ¿no? En 2019 salieron algunos artículos de aquellas cosas que valoran las personas en los jefes, y generalmente no es lo que más saben, o lo capo que son, o lo estratégicos, es básicamente si son empáticos, cosas básicas a veces, ¿no? Como si los saludan, y resulta que una encuesta también por ese entonces nos decía que los líderes de empresas chilenas eran los menos empáticos de Sudamérica. Entonces, es un tema que aparece súper relevante. De ahí surge la inquietud, básicamente. Voy a presentar ahora la tesis,
como todos los ámbitos de la tesis, pero efectivamente como creo que lo final es lo más relevante. Partímonos haciendo varias preguntas, investigando varios temas del mindfulness como transformación profunda, ¿no es cierto? De la capacidad que nos entrega mindfulness en términos de la autoobservación, de mirarnos a nosotros mismos. El ámbito de la presencia encarnada relacional, que aparece fundamental en el liderazgo, y también del liderazgo mindful, que ha sido estudiado, hay varias cosas escritas, y que tiene algunas características que son interesantes. Y acá podríamos preguntarnos si la relación entre mindfulness y liderazgo resulta forzada. Sin embargo, si nos vamos a algunos estudios de las teorías y modelos de liderazgo, y ahí pongo algunos, nos vamos a encontrar con que diversos autores coinciden en distinguir tres aspectos esenciales del liderazgo, que es la capacidad de autoconciencia o autoobservación, o self-awareness, autorregulación emocional o administración emocional, y la habilidad para relacionarse y resonar emocionalmente con otro, o habilidades interpersonales o dimensión relacional del liderazgo que aparece en distintos modelos. Entonces la relación pareciera ser no tan forzada. Desde ahí entonces que surge la pregunta del estudio: ¿cuál es el impacto de un programa de liderazgo basado en mindfulness en un grupo de líderes emprendedores en Santiago de Chile? Y quiero quedarme un poquito en esa pregunta, porque tal vez algo interesante de compartirles es que nosotros hicimos con Catalina este estudio y lo empezamos a ofrecer a organizaciones que nos pudieran permitir realizar este programa. Y a poco andar nos dimos cuenta que no era tan fácil, que las organizaciones no estaban tan dispuestas a que uno fuera a implementar un programa de mindfulness, porque tal vez la gente iba a quedar muy relajada, porque tal vez iban a poner muy hippie, ¿eh? O no sé, como que te estoy hablando hace 2 años y medio atrás, 3 años atrás, 2018 fue esto. Nos encontramos con resistencia. Entonces algo que uno diría, oye, pero le estamos ofreciendo una implementación con todos estos estudios, con todos estos resultados que han sido comprobados científicamente y gratis, y no fue tan fácil. Finalmente terminamos en un contexto que es una escuela de capacitación para emprendedores, Yunus, de la Municipalidad de Peñalolén, y ahí toda la gratitud a Roberto que nos abrió la puerta. Y eso de alguna manera marca también este estudio, y lo marca de una manera muy interesante, muy bonita. Bueno, la hipótesis general del estudio es: el estado de mindfulness, bienestar psicológico y liderazgo en el grupo de líderes emprendedores de la comuna de Peñalolén aumentará al cursar un programa de mindfulness y liderazgo, y dichas variables se relacionarán entre sí. De ahí salen las hipótesis específicas. Metodología del estudio: cuasi experimental transversal, tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, 2 momentos, pre y post, el post un mes después de terminado el programa. Muestra 2 emprendedores. El programa estaba conformado por 18 personas, pero solamente 12 fueron los que cumplieron los requisitos del estudio. En el Centro de Empleo, Capacitación y Emprendimiento en la Municipalidad de Peñalolén, y estas personas se inscribieron voluntariamente a este programa de liderazgo y mindfulness como parte de una malla de capacitación para emprendedores que tiene esta escuela, que la verdad es que es bien maravillosa. Entonces, fíjense ustedes en la muestra. Son emprendedores, es gente que quiere emprender de la Municipalidad de Peñalolén. Son 12 personas cuyas edades fluctúan entre los 30 años y los 66 años. Hay personas que tienen carritos de hot dogs, hay personas que son paisajistas, que tienen microemprendimiento de tecnología, hay personas, muy pocos, creo que eran 3, ya no recuerdo tanto, 2 o 3, que tenían 1 o 2 colaboradores a cargo, la mayoría no. Eso hace que nuestro foco en el liderazgo vaya más hacia el lado del liderazgo personal, o autoliderazgo, o gestión personal, o vaya más por ese lado que hacia el liderazgo de otros.
Bien, usamos 3 tests: el cuestionario de 5 facetas de Mindfulness, FFMQ, que está validado en Chile, que consta de 5 subcategorías, el cuestionario de bienestar psicológico, EBSR, que también está validado en Chile, y utilizamos un cuestionario de liderazgo que hizo el equipo, nosotras, porque no teníamos disponibles cuestionarios de liderazgo, no existían. Y menos aún con estas habilidades particulares de liderazgo, que eran más bien como de liderazgo de sí mismo, liderazgo personal, y no liderazgo de otros o de equipos. Lo hicimos nosotras basadas en ciertas lecturas, ¿no? De Ariel Goleman, Marturano, que tiene este libro de liderazgo de excelencia, y nuestra propia práctica como consultoras de recursos humanos y aplicando encuestas de liderazgo 360, eso ya ahí es como experiencia encarnada, ¿no? Lo que nosotros sabemos un poco de liderazgo. Y además este foco en la evaluación de liderazgo personal y autogestión. ¿Qué hicimos? Hicimos un programa de mindfulness, y ahí también como que de lo que alcancé a escuchar como con Gerardo, que hacía esa pregunta súper interesante: ¿qué es un taller de liderazgo? Esto fue un poco gestionado, creado en conjunto con los profesores, en base a nuestra experiencia, y poniendo varias cosas juntas. Sin embargo, como que mantuvimos el esquema clásico, ¿no? 8 módulos, 3 horas cada semana, con distintos temas. Que van desde lo más clásico del mindfulness y piloto automático, distinguir pensamientos de realidad, principios de mi liderazgo, y ahí ya nos vamos a algo más en tono al nombre, ¿no es cierto?, del taller. Mindfulness relacional, que estaba dado básicamente por tener conversaciones conscientes y escucha atenta, conciencia de las emociones y administración emocional en el líder, administración del estrés, capacidad de foco, atención, conciencia aplicada al trabajo, es decir, no perder de vista lo importante, y la mirada apreciativa y el poder de lo positivo. Se realizó entre julio y septiembre del 2018. Y la metodología utilizada fueron estas sesiones semanales que incluían prácticas de meditación, prácticas en general, ¿no es cierto?, todo lo que conocemos, distinciones teóricas también, que se dan en términos de contenidos, lecturas, videos, y también un cuadernillo que ellos se llevaban con lecturas, efectivamente, con ejercicios, y también con espacio para registrar su experiencia entre las semanas. Todo esto basado en distintos libros y en la experiencia también de cada una de nosotros. Vamos al análisis, lo que encontramos, el resultado, y yo veo que ahí está Alejandro Troncoso, a quien también nosotros le debemos este análisis, así que si meto las patas, Ale, tú después me corriges. Fue un análisis de estadística inferencial que nos permitió comparar las variables pre- y post-intervención, test estadístico, test Turing, y un estudio de correlación. No quisiera detenerme demasiado en esto para que nos vayamos a las conclusiones. Pero básicamente lo que encontramos es que, a pesar de que la muestra era súper pequeña, y la verdad es que nosotros teníamos bajísimas expectativas de encontrar algo estadísticamente significativo, sí encontramos que hubo 2 variables en 2 subcategorías en los test que sí cambiaron significativamente, y que eran la observación del FFMQ y en el cuestionario de liderazgo las habilidades sociales. Y eso fue bien interesante, porque entonces habían 2 hipótesis, la primera y la tercera hipótesis específica, que se cumplían parcialmente, dado que estas categorías salieron significativas. Lo otro que hicimos fue un estudio de correlaciones, en que correlacionamos estas 2 categorías, observación y habilidades interpersonales, con las otras subcategorías de los tests. Y aquí observación con el bienestar, con el EBSR, no aparecía nada. Luego, con el cuestionario de liderazgo sí correlacionaba positivamente con motivación por la excelencia. Y las habilidades sociales del cuestionario de liderazgo sí correlacionaban con 3 subcategorías del EBSR y con 3 categorías del cuestionario FFMQ, positivamente la correlación, lo cual es súper interesante porque nos decía, bueno,
Pareciera que cuando aumentan las habilidades sociales, aumentan estas otras subcategorías, ¿no? Estas otras aspectos del bienestar psicológico y del mindfulness de las personas y viceversa. ¿Qué pudimos encontrar en términos de discusión? Para empezar, nos sorprendimos. Estos resultados fueron inesperados, aumentaron significativamente en términos estadísticos 2 de estas categorías, observación y habilidades sociales, y lo que nosotros vemos es que esto surge fundamentalmente a partir de la vivencia compartida. Nosotros hicimos esta intervención con un foco intencionadamente relacional y pudimos observar la naturaleza relacional del mindfulness en este mundo de la vida, ¿no? Y la actitud relacional también. Nos damos cuenta que el mindfulness permite la escucha profunda, facilita una respuesta no reactiva y además nos abre a un espacio relacional co-construido, que está dado por esta presencia encarnada y relacional, que en términos de liderazgo es re significativo, es muy significativo, porque quiere decir que comenzamos a ver a un otro de otra manera, y a relacionarnos con este otro de otra manera. Esto lo vemos estrechamente dado con lo que aparece, porque esto, y es como esta palabra, ¿no? Emerge de las conversaciones, de la interacción de este grupo maravilloso, que permite que nosotros estemos ahí facilitando, pero que nos regalan todos estos descubrimientos y conversaciones, desde la mirada a la humanidad compartida, de compartir la vulnerabilidad, de entender que podemos ser distintos emprendedores, que venimos de distintos lados, pero que compartimos ciertas cosas que son súper importantes. Y también aparece de manera súper clara la palabra compasión. Otro aspecto es el liderazgo mindful, ¿no? Que ya ahí nos vamos como a lo que estábamos buscando, desde donde surge inicialmente la inquietud. Y vemos la dimensión social compartida en el contexto laboral y un liderazgo que es relacional. Aparece un liderazgo que es distinto, que empieza a habitar en el mundo de la vida con los demás y que se da en personas en relación. Yo no escucho, yo no te escucho, yo estoy escuchándote en el mismo espacio. Y lo otro que aparece, que es muy interesante, es que estos emprendedores, miren, imagínense usted, esta gente va a esta escuela de emprendedores, a la Municipalidad de Peñalolén, porque quiere que le vaya bien en sus negocios. Quiere ganar plata, necesita, no sé, subsistir, necesita mayores ingresos económicos, quiere que le vaya mejor en su carrito, quiere que le vaya mejor en su emprendimiento de test, quiere que le vaya mejor en su venta de software o no sé qué, en su, no sé, emprendimiento de paisajismo. No está mirando de trabajar en conjunto con otros o de estar en una comunidad con otros. Y de pronto aparece este taller de liderazgo mindful y empiezan a conversar los unos a los otros y se empiezan a reconocer en una misma parada, por así decirlo, se empiezan a reconocer en un mismo espacio. Y lo que va sucediendo poco a poco es que se empiezan a mirar a sí mismos como operadores sociales relevantes en la comunidad. Les quiero decir que en la última sesión de nuestro taller, la inquietud que surge de ellos y también que vuelve a surgir cuando les hacemos la evaluación post, que hicimos la evaluación post y nos quedamos conversando, es que lo que ellos quieren hacer, porque además esta gente que es capaz de llevar cosas adelante, lo que ellos quieren hacer es formarse como instructores de mindfulness y llevar esto a los demás. ¿Cómo hacemos para llevar esto que ha sido tan bueno para nosotros a nuestras comunidades? Esa empieza a ser la inquietud de este equipo. Entonces, vienen de ser estos lobos solitarios que quieren emprender y que quieren ganar plata, a mirarse como actores que pueden ser activos en difundir bienestar y una manera distinta de mirarse en la sociedad. De ahí que nosotros llegamos a este cuadrito que es a mí se me parece como un buen resumen de lo encontrado, ¿no?
a partir de todas nuestras reflexiones, en que está una columna donde está la concepción moderna del ser y una concepción postmoderna del ser. Y lo que vemos es que se pasa de un enfoque en el individuo a un enfoque social. De una mirada de observador, yo observo y miro, a una vivencia encarnada. De un ser racional a un ser relacional. Un enfoque de yo primero a un enfoque de humanidad compartida. Un enfoque de líder, jefe, ¿no es cierto? Como tradicional, el jefe, definido por rasgos, constructos, responsabilidades y tareas que están muy bien definidas, pero además están como definidas internamente, ¿no? A un líder relacional que reconoce la entrelazada naturaleza de las relaciones con otros en la complejidad de la experiencia. De un foco en el rol a algo que trasciende el rol y que, es más, los invita a cambiar de rol, a ir más allá del rol. De algo que está, de una mirada, un enfoque que está centrado en la brecha, a un centrarme en el potencial futuro, de lo que viene, de las posibilidades que se me abren desde ahí. De la experiencia de naturaleza rígida a una experiencia de naturaleza inestable, continuamente cambiante. De un modelo que busca patrones y repeticiones que permitan predecir el futuro a una mirada que permite reconocer la unicidad y singularidad del ser en el mundo. De la primera y la tercera persona a la segunda persona. Y del conocimiento teórico al conocimiento encarnado, ¿no? Basado en la experiencia. Nosotros sabemos que este estudio tiene limitaciones claras, o sea, un estudio chiquitito, no sé, la muestra no es significativa, nos encontramos con algo bien importante y es que no toda la gente tiene una buena comprensión de las preguntas, y acá estamos hablando así como algo tan concreto como comprensión lectora. Porque además nosotros teníamos gente con educación media incompleta y gente de posgrado, entonces teníamos además una diversidad en la muestra de nivel educacional. Y también que usamos un test de liderazgo que estaba creado por nosotros y que no está validado en la población chilena. Existen varias proyecciones de este estudio, ¿no? O sea, hartas ganas como de hacer otras cosas, de repetirlo, de mejorarlo, tener un grupo control, etcétera, etcétera. Pero yo diría que yo con la proyección que más me quedo como aprendizaje es que nosotros no incluimos la compasión y la autocompasión como dimensiones. Y resulta que a poco andar de nuestro taller con la gente nos dimos cuenta que una de las cosas que más le resonaba a las personas, que más le resonó a las personas, fue este tema de compasión, o sea, el que les definieran de otra manera la compasión y entender que la autocompasión no era lástima hacia sí misma, que no era indulgente, que no era autoindulgencia, que no era blanda, que no era nada de eso que a veces tenemos en la cabeza. Y me parece que, de hecho, de los aprendizajes conversados, esto ya va más allá de lo que encontramos en el estudio, de lo conversado después, a las personas con lo que más se quedaron fue con el concepto de compasión. Ya, parece que estoy terminando. Estamos en el tiempo. Perfecto. Y de las conclusiones, nada. Nosotros concluimos básicamente que el entrenamiento en mindfulness en líderes emprendedores aumentó la capacidad de autoobservación y con esto la capacidad de estar presente con otros, que es fundamental y que nosotros creemos que ese es el aspecto fundamental que lo cambió todo. Que el aumento de la presencia hace que el mindfulness se convierta en un fenómeno relacional, dando pie a una manera de percibirse en comunidad con el entorno, con los que nos rodean, generándose así un profundo sentido de coexistencia. Y es a través de la presencia que el liderazgo individual se transforma en liderazgo relacional. Y esto sucede solo en la interacción con otros. No sé si puedo leer un parrafito más, Claudio, ¿no? Claro, sí, por supuesto. No encuentro los lentes acá. Porque esto lo quiero leer de la tesis, porque encuentro que no tengo para qué improvisar si está tan bien puesto acá.
Pensamos que el entrenamiento en mindfulness a emprendedores y líderes facilita las condiciones para que surja una mirada distinta del rol de la forma en que habitualmente es concebido y ejercido, generando un cambio desde lo meramente transaccional hacia un rol social que puede aportar ética y ecológicamente en la resolución de las necesidades y desafíos presentes en nuestra sociedad actual. Y recalco esto porque además, al escuchar a Rodrigo de lo que hablaba de la educación, también en términos organizacionales, donde yo más he visto solicitud de mindfulness en esto de, bueno, de ayudarle a la gente a enfrentar crisis, burnout, de que, sobre todo post-estallido y en momentos de pandemia, que justo fue, nosotros defendimos esta tesis, como que hicimos este estudio, vino el estallido y después la pandemia. Pero no sé si las organizaciones estarían tan dispuestas si les mostráramos, no sé, todo esto. Tal vez yo creo que hay una reflexión súper interesante ahí de pensar en el mindfulness en las organizaciones o en el mundo del trabajo, más que las organizaciones y empresas, en el mundo del trabajo, no desde una mirada transaccional, en que la gente va a estar más tranquila o más autorregulada, o que el líder va a ser más efectivo, porque son más efectivos en distintos sentidos, e incluso son más productivos generalmente, son mejores líderes, escuchan mejor, guían mejor a sus equipos, sino que además podemos construir un mundo distinto y un mundo mejor. ¿Mm? Y yo con lo que más me quedo es con eso, como cambiar el enfoque transaccional y llevarlo a otra dimensión completamente distinta. Y eso es. Muchas gracias, Lorena, por compartirnos tu trabajo, tu visión, el trabajo que hicieron con Catalina y nada, creo que va muy en sintonía con lo que hemos estado trayendo en el primer bloque, en el segundo, ahora. Así que nada, muchas gracias. Y tenemos un buen tiempo para entrar en conversación, si les parece, aprovechando un momento la presencia de Edwin, de Lorena, y no tenemos tanto tiempo, pero tenemos un poco de tiempo. Y me gustaría, bueno, ver si hay alguna pregunta que quisieran traer para Edwin o para Lorena. Y a mí me gustaría como invitarles a Edwin y a Lorena como a dialogar en torno a dos ideas que trajeron uno cada uno, y que son, Edwin trajo la idea de resiliencia, la idea de estar ahí, de afrontar una adversidad, incluso de crecer con esa adversidad. Y por otro lado, Lorena trae la idea de liderazgo consciente, y también yo lo noté que me parece tan interesante, ¿no? Como de presencia encarnada y relacional. ¿Mm? Entonces me gustaría como, no sé, en algún momento se me cruzaron estas dos ideas, ¿no? Como de la presencia encarnada relacional, el liderazgo por un lado, y por otro lado se me venía la imagen de la resiliencia. Varios de las imágenes que traía Pilo, Edwin, no eran individuales, ¿no? Eran personas en el bote, ¿no? Juntas. O sea, ¿cómo podríamos, por ejemplo, remirar la resiliencia desde una perspectiva relacional, de comunidad? ¿Y qué aporte podría ser, por ejemplo, el liderazgo consciente? No sé, veo como un punto de conexión con lo relacional en ambos temas. No sé, traigo esto y me gustaría escucharles, quizás abrir algo nuevo en torno a lo que han compartido. Y vamos a escuchar también si hay alguna pregunta o comentario. Pero les quiero dar la palabra
a Lorena, a Edwin, si quieren resonar con algo que haya dicho el otro o con este puente. Sí, gracias Claudio por la reflexión, por la resonancia. A mí me convoca la creciente certeza de que solos no podemos. De que cualquier intento de que algo se vuelva más resiliente, la presencia del sabernos un grupo, intergrupo, más que intragrupo, ¿ya? Todos sabemos lo que pasa dentro del intragrupo, ¿ah? Y los efectos, claro, protectores y de cuidado que pueden desplegarse, pero también de agresión y de defensa intergrupo que puede ocurrir. Claro, es difícil pensar que podamos solos, ¿ah? Y escuchar a mi compañera de bloque, ¿verdad? Y tus palabras no pueden más que convocarme eso, ¿ah? Que solos no podemos. Y ahí la resiliencia pensada relacionalmente, ¿no? Como un factor no individual, sino del equipo, del grupo, y más allá del grupo, ¿no? El intergrupo que tú planteas, Edwin. Claro, claro. Y cada vez los estudios son cada vez más categóricos en eso, ¿verdad? En mostrar la dimensión comunitaria de la resiliencia como un factor indispensable, ¿ya? Pensarla como una habilidad individual empieza como a extinguirse cada vez más como concepto. Lorena. Sí, yo pensaba, yo creo que el crear espacios en que las personas puedan mirarse profundamente hace toda la diferencia. O sea, de hecho, como incluso relacionándolo con lo que hablaban en el primer bloque, ¿no? De estos grupos que se crearon de práctica, por ejemplo, son grupos de resiliencia, finalmente, creo yo, en que hay un espacio de encuentro, hay un espacio de verse, y que yo creo que si los llevamos al mundo de la vida en general, que puede ser la educación, que puede ser el ámbito clínico, que puede ser el cotidiano de cualquier persona, que puede ser el mundo del trabajo, nos permite relacionarnos de otra manera. Yo creo que efectivamente la clave es lo relacional, porque nos permite vernos de otra manera. O sea, a mí me quedó muy patente con este grupo que no venía con esa intención y que sin embargo se encuentra y se sorprende a sí mismo en la humanidad compartida. Pero que está dado porque se abre un espacio muy respetuoso que permite encontrarse, que permite escucharse, verse, hablar desde el alma en el fondo, desde lo profundo. Y no necesito saber tu vida para decir, te veo como un otro, tal como me podría ver yo ahí también. Pero se me aparece mucho como la generación de espacios que permitan esto, para ser una sociedad más resiliente, que en vez de cerrarnos, es como abrir espacios. No sé, como que eso se me ocurre. Lorena, y te escucho y veo ahí una respuesta también a lo que salía en el primer bloque, ¿no? Como los efectos de una sociedad instrumentalista, que cierra esos espacios, y aquí aparece una alternativa como práctica, concreta. O sea, tu experiencia muestra que incluso cuando hay personas que vienen con ese foco, ¿no? De generar un ingreso, si se abre ese espacio, emerge algo que no es instrumental.
Mm. Y ahí es una respuesta como del mundo de la vida, o sea, no es solo teórica, es una respuesta real, concreta y posible, que es mejor, ¿no? Sí, y que además te ayuda a estar en el mundo de la vida. Claro. Yo pensaba, me acordaba de este grupo, como que, porque han pasado tiempo, pero me acordaba de este grupo y ellos a veces decían, oye, yo hablo mejor con mis clientes, hablo mejor con mis proveedores. ¿Qué más mundo de la vida que eso? Sin embargo, además, veo mi rol en la sociedad como un rol distinto. Y estoy más abierto a escuchar, a mirar a otro, a mirarme a mí mismo desde otra perspectiva. Y no sé, yo creo que esa como construcción de sociedad de una manera distinta me parece tan necesaria, urgente, más bien. Ahí aparece algo, y me gustaría preguntarle a Roberto, porque yo lo escuchaba a él hablar como del liderazgo como intermedio, y lo conecto con algo que dice Yanitza, de cuál es el rol del facilitador o del líder. No sé si tú, Roberto, nos podrías decir algo sobre esto. Sí, mira, Claudio, increíble, ¿eh? La conexión. Estaba pensando, no exacto en esos términos, pero me estaba dando cuenta que así como se distingue el mundo clínico del mundo educacional y que los clínicos no trasvasijen a la educación un saber que es como de otro contexto, así como Ausia Cebolla dijo, por ejemplo, que no es lo mismo el nivel psicoeducativo que el nivel clínico o que el nivel monacal. Fíjate que estaba pensando usando las palabras de Lorena, pero conectando con lo que dice Edwin, como un ámbito reducido a lo mejor respecto a todas las aplicaciones posibles, pero circunscrito, quiero decir mejor. ¿Qué pasa con el mundo laboral o el mundo del trabajo? ¿Qué pasa con tratar con personas que están trabajando mientras mantienen el barco flotando y hacen cambios en el barco? Que no es lo mismo que, me voy a permitir, o sea, o sea, a mí me encanta Chulhan, por supuesto, pero no me basta la crítica del auto rendimiento o de la sociedad del rendimiento o de que yo me autoflagelo como un amo del cual soy esclavo. O sea, lo que quiero decir es que el mundo relacional excede la clasificación de una especie como de una dialéctica interiorizada. Estoy en una dialéctica real con los demás. Entonces, aquí aparece el tema de que si yo en el mundo real con los demás puedo ir deconstruyendo el mundo de la vida en el cual vivo según el sistema y cómo yo construyo acción comunicativa en el mundo, que sería diferente a tener clasificado que el mundo productivo lo voy a demonizar porque está bajo una réplica de lo que es la producción en serie. ¿Y qué pasa cuando yo vivo ahí? Tengo que encontrarme en límites donde estoy perteneciendo a distintos mundos y estoy simultáneamente alienado en ese mundo, pero pertenezco. Entonces, en ese borde de construcción de realidad, que no es lo mismo que reflexionar sobre la sociedad, sino que es como que estoy dentro de la sociedad modificando, nadando a dos bandas, sobreviviendo. Entonces, a mí me parece interesante un concepto, no digo híbrido, no, quiero decir que va entre dos aguas, pero no híbrido, sino que más bien denso, como sería resiliencia, que no la entiendo solo como individual, y que sería cómo trabajar en el mundo laboral con formas de liderazgo que no reproduzcan solo un liderazgo autoritario. Entonces, ahí aparece lo que tú dices, que no estoy ni en el macro ni en el micro mundo. Estoy en un espacio intermedio relacional donde aparece, eso es lo que yo entiendo que estás planteando, Claudio, un liderazgo distribuido. Hay algunas personas que han hablado de esto, o sea, el liderazgo que yo tengo por ser hijo, padre, hermano, amigo, metido en el mundo, y que se llaman los fenómenos de grupo. No que yo soy un líder solo y acá hay una masa sola,
sino que los grupos a los cuales yo pertenezco, como es mi familia, mi curso, mi trabajo en diferentes ámbitos, me pone en contacto con personas. Y en ese contacto con personas es posible que haya esferas o bordes de liderazgo que yo recibo y yo doy, donde tengo un papel intermediario. No soy el gran líder, ni soy tampoco la persona que siga un grupo. Soy una persona que tiene un metaliderazgo, como hemos hablado, por ejemplo, con algunas personas que están aquí en esta reunión hoy día. Espero que Jorge Leiva podría tocar ese tema en un momento. Bueno, eso es lo que yo escucho, Claudio. O sea, la posibilidad de estar no en una posición oficialista ni contraoficialista, sino que en una posición que se llama camino del medio. O sea que yo tengo elementos interdependientes, no soy ni dependiente ni contradependiente, no soy ni absolutamente personalista ni contrapersonal. Y creo que en esos espacios se abren otras realidades, y así leo lo que estuvo haciendo Lorena, el grupo con Catalina Jacob, estuvieron haciendo un trabajo donde las personas se ven de otra manera a sí mismas, aparece un sí mismo relacional en contacto. Bueno, ahí veo un tipo de resiliencia diferente, a solo entenderla como un resorte o una esponja que se mueve dentro de mí. Gracias, Robert. Me parece que es un tema que abre mucha reflexión. Y bueno, tenemos poco tiempo por ahora, pero vamos a seguir abriendo espacios y quiero agradecerle a Lorena. Muchas gracias por traer una presentación tan como clara y que abre posibilidades. Así que muchas gracias. Edwin tuvo que partir a su trabajo, así es que por interno le agradecí. Y bueno, tenemos más presentaciones y tenemos que hacer una pausa. Son 10 minutos, Roberto. Puede ser que hagamos 10 minutos porque tenemos muy buenas presentaciones después. Entonces son las 5:14. Podemos volver a las 5:25, ¿les parece? Vale, volvamos a las 5:25. Gracias. Claudio. Sí, aquí estoy, Sergio. Yo me voy a cambiar de computador, entonces voy a necesitar salirme de esta sesión y si tú me tienes que ingresar nuevamente. Ningún problema, entra nomás. Listo, gracias. Súper.